Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y siempre nos gusta profundizar temas que no están en agenda posiblemente, pero que son fundamentales para el funcionamiento del sistema sanitario, para la salud de todos, para la posibilidad del acceso a la salud, porque si no hablamos de un acceso posible, la salud puede ser inalcanzable para muchos o puede ser algo que no sea igualitario en cuanto al derecho. Y detrás de la salud están las obras sociales que también necesitan ser sustentables y necesitan tener políticas y recursos posibles para poder sostener la salud, las prestaciones a sus afiliados. La pandemia, sin duda, lo decimos siempre, aceleró un montón de procesos que se evaluaban, como era la telemedicina, como era la posibilidad de recetas electrónicas y demás, e hizo que todo eso comenzara a estar vigente, pero sin un marco regulatorio. Bueno, sobre esto vamos a hablar, sobre esto hay que regular, es necesario hacerlo, y también hay otras cuestiones para evaluar que tienen que ver básicamente cómo administrar cuando los recursos son escasos, que esa es la realidad de la gran mayoría de las obras sociales en nuestro país. Un tema que nos afecta a todos finalmente porque la gran mayoría de los argentinos, de los trabajadores, tienen su cobertura a través de las obras sociales. En un ratito vamos a hablar con alguien que nos va a poner al tanto de esta cuestión. Pero antes, como siempre, el placer de saludarlo al doctor Gabriel Barbagallo, con su lado B, Gaby, y hoy con una columna muy especial que es el cumpleaños de Louise Brown. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Milva? Bien, bien. Bueno, un cumpleaños que podríamos estar invitados todos, ¿no? Sí. Y antes de ir al cumpleaños, me gustaría introducir en el tema explicando que los avances tecnológicos, los avances médicos que fue incorporando la humanidad, muchas veces fueron unidos a conceptos que el tiempo después tomó debida cuenta de lo discriminatorio o estigmatizante que podía ser y no menos que agresivo. Todos recordamos cuando empezó la pandemia de SIDA que se la llamaba peste rosa, Sí, porque estaba unida supuestamente a la comunidad homosexual. O tal también se cual. le llamó la enfermedad de las cuatro Hs, porque decía que era patrimonio de homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos. Por Qué eso, horror. fíjate lo estigmatizante que era eso. Hay que hablar que en su Tremendo. momento la peste negra asociando al color negro también algo muy dramático. ¿A qué viene el tema de este cumpleaños que te decía hoy? Que el 25 de julio, o sea, esta semana, se cumplieron 43 años del nacimiento de Louise Brown. ¿Y Louise Brown quién es? Porque cumple 43 años hoy. Es la primera, comillas, bebé de probeta. Bebé de probeta es un término bastante feo, es creer entender que el bebé se formó adentro de un recipiente de vidrio y la verdad que es un término poco feliz, ¿no? Para llamar a lo que es la fecundación in vitro. Realmente esto se celebra y se conmemora hoy el nacimiento de Louise Brown, que es esta mujer que hoy cumple 43 años, inglesa, y que gracias a los doctores Robert Edwards y Patrick Steptoe, junto con una enfermera que fue olvidada, que se llama John Purdy, y que el mismo doctor Edwards se encargó de defenderla y ponerla, porque el doctor Edwards fue el único que ganó el premio Nobel por este tema, se encargó de poner como que esto fue un trabajo de los tres, de los Qué dos bien. médicos y de esta enfermera, que fueron los que iniciaron y los que 10 meses antes generaron esta fecundación in vitro. Fíjate lo paradójico de esto, que 10 años antes, el mismo día, el 25 de julio, pero de 1968, no 78, que es cuando nació Louis Brown, el Papa Pablo VI emitía la encíclica Humanes Vitae, en el cual condenaba todos los métodos anticonceptivos. Fíjate lo paradójico del destino, que 10 años después nace la primera persona producto de una fertilización asistida. ¿Cómo era hasta ese momento? Hasta ese momento los métodos, porque siempre la ciencia intentó ayudar a las personas que por algún otro motivo no podían concebir o no podían tener hijos. Hasta ese momento se conocía el contar los días, el medir la temperatura, el de evaluar los fluidos vaginales de las mamás, o sea, métodos que realmente eran buenos, pero que no eran precisamente exactos. Luego vino todo lo que es la fertilización asistida, pero dentro del organismo de la mamá, que tiene que ver con la estimulación ovárica o con la inseminación artificial, tanto sea de semen conyugal o bien de donante.
lo más disruptivo fue la fertilización in vitro, que es la concepción tanto del óvulo como del espermatozoide fuera del cuerpo y luego puesto, implantado en el útero materno. Esto puede ser por la inyección intracitoplasmática, o sea, dentro del óvulo del espermatozoide, fuera y luego implantado, o bien la transferencia de gametos se le llama al óvulo y el espermatozoide, o bien la transferencia de embriones, y con procedimientos ya mucho más sofisticados en la actualidad, que permite tener banco de cada uno de esos gametos, congelados, congelamiento de gametos y congelamiento de embriones, hasta llegar a un concepto también con una metáfora bastante poco feliz, que es el de alquiler de vientre, y que también tenemos que desterrar. Realmente no se alquila un vientre, sino que se subroga un vientre materno Exacto, donde puede exacto. alojar y desarrollar el deseo, o sea, una nueva persona que va a nacer en poco tiempo. Cuando esto empezó era para resolver los problemas de fertilidad, hay que diferenciar lo que es esterilidad y lo que es infertilidad. Esterilidad es no poder concebir, infertilidad es no poder generar un niño maduro que llegue al nacimiento. Una u otra pueden ser resueltos con cualquiera de estos dos métodos. Pero hoy la ciencia permite no solamente resolver problemas de infertilidad o de trastornos de la esterilidad, sino también resolver la planificación familiar de las familias, porque ya las familias no son como las familias tradicionales que todos nos enseñaron cuando éramos chicos, sino que existen familias ensambladas, familias monoparentales, biparentales, tanto hetero como homosexuales, y que todas ellas merecen respeto y también planificar de aquí en adelante la posibilidad de tener descendencias, tanto para personas binarias como para personas no binarias, algo que hoy ya se está poniendo bastante en la superficie. Ya se acaba el tema esto de decir matrimonio igualitario o no igualitario, sino que existen personas binarias que tienen este concepto asumido de que existen una heterosexualidad, o personas no binarias en el cual no quedan aferradas a este tipo de conceptos. Por eso es muy importante que cada país y cada sociedad desarrolle sus leyes para poder sortear esos obstáculos. Los obstáculos, mi querida Milva, están hechos para ser superados con un solo límite, que es la bioética. Por eso es muy importante. Hoy tenemos un invitado que sabe bastante de esto y que tiene que ver con la bioética. Toda la bioética principalmente aplicada para evitar la manipulación genética y la selección de embriones, que eso sí está bastante condenado tanto por la ciencia como por las legislaciones. Tenemos mucho por delante, pero hoy podemos festejar el cumpleaños de Louise Brown, la primera, entre comillas, bebé de probeta, que nació y dio el puntapié inicial para la fertilización asistida, que es la que tenemos acá, que es la bebé que nació a la izquierda, y esa es ella hoy en su edad adulta. Aquí te la presento a nuestra querida amiga Louise Brown. Nos vemos y me quedo a escuchar a tu invitado. Gaby, podría hablar 3 días más con vos de este tema, porque sabés que Lo sé. festejamos esta semana también el cumpleaños número 9 de mi hijo, Martiniano Lugones, que fue concebido a Ajá. través del método in vitro, después de 5 intentos muy difíciles y de luchar y desearlo y buscarlo intensamente. Así que para mí es uno de los temas más maravillosos del mundo, la concepción de hijos de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, la formación de todas las familias posibles, porque están basadas en el deseo y en el amor. Así que sigamos abriendo caminos. Déjame agregarte algo. Déjame Por agregarte favor. algo. Esto no invalida también la necesidad de adopción que muchos chicos tienen, porque esto muchas veces se puso como algo opuesto a la adopción. Y me parece No, que las sociedades deben ir camino a ambas cosas, a seguro. procrear de manera por métodos naturales, por métodos médicos, y también estimular la adopción, porque hay muchos chicos que están esperando familias que les puedan acoger y permitirles desarrollarse como corresponden y como merecen. O sea, las cosas no son opuestas, sino complementarias. No, es más, Gaby, te diría algo y te lo voy a decir como paciente que fui en un momento cuando los tratamientos fallaban. La adopción es una opción más, no es una opción que viene por descarte, es una elección, Así es. ¿sí? Uno no va a una adopción porque es lo que te dicen muchas veces, ¿y por qué no adoptás en vez de seguir insistiendo con los tratamientos? Porque no es por descarte que voy a adoptar. Yo Así es. decido adoptar y decido formar una familia con un hijo adoptado. Es una decisión, con lo cual tiene para mí el valor del amor más grande del mundo. Es el acto más grande del mundo la adopción. Enorme, enorme. Mucho más aún que Sí, la sí, sí. decisión
de llevar un hijo en la panza. Es lo que siempre sentí cuando era paciente. Entonces, esto que decís es muy importante. Y a lo que agregaría, no solamente bebés o recién nacidos. Hay chicos de 8, 9, 15 años que están creciendo sin familia y nos necesitan. Es una decisión enorme, de una gran, gran entereza. Y ni hablar de la adopción de hermanitos, que es lo que se promueve para no separarlos. Podríamos Y seguir es un hasta problema, mañana. y es un problema sanitario también, tenemos que atenderlo. Gracias. Absolutamente. Tengo que seguir porque tengo columna invitado. Sigo, Gaby, gracias. Sabes que amo este tema. Te lo agradezco mucho que lo hayas traído. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, Gaby. Qué lindo. Escuchaba siempre al doctor Gabriel Orbagalo. Siempre nos trae aparte datos sorprendentes. Siempre. Bien, rápido. Sandra Chaer es presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Es una institución que lo que hace es investigar a nivel regional cómo está el tema de redes sociales y medios de comunicación para detectar concretamente si hay algún tipo de acción discriminatoria contra los grupos. Y esto nos contaba. Escúchala. Hola, soy Sandra Chaer, soy comunicadora feminista y dirijo la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, donde acabamos de terminar una investigación vinculada al activismo feminista y a las agresiones que reciben en redes sociales. El motivo de la investigación fue justamente que nosotras veníamos viendo que había muchas agresiones y mucha violencia hacia el activismo feminista y queríamos ver de qué forma se estaba dando el debate público, investigando por un lado las cuentas de activistas feministas y de grupos antigénero y por otra parte preguntándole a las mismas activistas feministas del cono sur de América Latina cómo se sentían frente al debate público. Algunas de las observaciones de la investigación son que en general tanto los grupos antigénero como el activismo feminista nos movemos en burbujas dentro de las redes sociales, no tenemos mucho diálogo entre nosotros. Por otra parte, para el activismo feminista encontramos algunos desafíos interesantes, como es la posibilidad de que su discurso sea amplificado por personas no tan cercanas al movimiento, pero con mucha cantidad de seguidoras y seguidores, o sea, lo que se suele llamar influencers en redes sociales. Y en relación específicamente a la violencia encontramos una situación complicada donde el 100% de las 24 y los 24 activistas de los 4 países, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, dicen haber recibido violencia alguna vez de grupos antigénero en los últimos 2 o 3 años y el 50% dice haber restringido su participación en el debate público a partir de la violencia recibida. A la vez, entre el 30 y el 60 están leyendo menos las notificaciones de lo que lo hacían antes o directamente no las leen, lo cual entendemos que es una afectación importante al debate porque solamente entran a redes a hacer un posteo, pero no intercambian, ¿no? Ni siquiera no ven comentarios positivos, pero tampoco intercambian eventualmente con alguien que se podría dar un diálogo fructífero. En este sentido, creemos que la investigación es un aporte para seguir pensando cómo relacionarnos en las redes sociales, sobre todo quizás aquellas personas que, no quienes atacan, ¿no? Porque quienes atacan la virulencia es alta y hay un objetivo político que es acallar voces, pero hay muchas personas que vemos cómo los ataques suceden y quizás no intervenimos y deberíamos hacerlo porque se restringe la participación en el debate democrático y la diversidad de voces. Bien, realmente impacta, ¿no? Escuchar todo esto. ¿Cuánto nos falta todavía evolucionar socialmente, ¿no? ¿Cuánto nos falta aprender de integración, de respeto, de diversidad? Realmente sorprendente los datos que nos aportó Sandra. Bien, ejes que tienen que ver con el programa de hoy. Hablamos de los derechos, hablamos de la salud, hablamos de la sustentabilidad y lo estoy saludando a Lucas Ramírez Bosco, abogado y responsable del área de legales de OSMITA. Lucas, bienvenido a Salud a Todas las Políticas. Un placer. Hola, buenos días, Milva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Tiempos difíciles, ¿no? Para las obras sociales, tiempos donde hay que adaptarse a las circunstancias que la pandemia nos ha traído sin pedirnos permiso. Un sistema que tiene una alta capacidad de adaptación, pero que, claro, en términos, podríamos decir, regulatorios, también se generaron problemas. Lo planteábamos en la apertura del programa, Lucas, por ejemplo, la telemedicina, por ejemplo, la receta digital, la consulta a través de los medios online. Esto también requiere de un trabajo, ya que llegó para quedarse, ¿no?
Sí, yo te diría que el sistema de salud, por supuesto, tuvo, digamos, muchas dificultades y problemas que son distintos, porque una cosa son los problemas de los prestadores, que, digamos, por ahí son más visibles, son los problemas que vemos todos los días en el noticiero. Las obras Ujú, sociales son financiadores, entonces es ujú. otro, digamos, el rol. Básicamente, digamos, es un mecanismo de, digamos, de manejo de la escasez que a mi modo de ver en Argentina es, digamos, bastante bueno, pese a que el sistema, digamos, atraviesa sus crisis y demás, pero también, digamos, a lo largo de los años viene proveyendo, digamos, cada vez más prestaciones y las prestaciones, digamos, son cada vez más caras, la tecnología, digamos, hace que existan cada vez prestaciones más caras y que sean necesarias, y el sistema viene haciendo un esfuerzo en ese sentido, con lo cual, ahora desde el punto de vista regulatorio, por ahí no fue tanto el cambio, digamos, que el COVID produjo en las obras sociales en sí mismas, porque el Ujú. problema, digamos, es otro, es el problema, digamos, son lo que se le conoce como, digamos, prestaciones de alto costo, Ajá, ¿qué que serían? yo diría que el COVID no es y no entra dentro de lo que son prestaciones de alto costo, sino que las prestaciones de alto costo en general están asociadas con el tema discapacidad, que es, digamos, sí, una cuestión, digamos, que complica, digamos, digamos, se asocia con los amparos de salud, digamos, que la gente conoce Sí. y que, digamos, esa es la gran cuestión, digamos, que eventualmente ha cambiado. Y después, como vos decís, existió una novedad, digamos, que era esperable, pero que, como sucedió con todas las cosas tecnológicas, digamos, dio un salto en esta cuestión, que fue la promulgación de la ley de teleasistencia, que a la vez en la misma ley contuvo la regulación de la receta digital, que es una ley que, digamos, en cierta forma se comenzó a aplicar, pero que, digamos, todavía no está reglamentada y falta reglamentación para que se pueda aplicar. Ujú. De difícil aplicación así. Se puede aplicar, pero, por ejemplo, digamos, vamos a un tema de interés de la gente en general, Sí, la receta sí. digital, que es lo que más le llega a la gente. En realidad la receta, si bien está en la ley, en realidad lo que está vigente hoy es una resolución previa a la ley, Ajá. no la ley en sí misma. Hoy las recetas digitales no vienen de la ley de recetas digitales que necesita de una reglamentación, sino de que cuando recién inició la pandemia se sacó una reglamentación, una resolución que permitía esas recetas. Esa resolución tiene mucho menos formalidades que la ley, porque estaba, digamos, concebida para la emergencia. Claro. Ahora, se hizo la ley y que comprende, como te digo, tanto teleasistencia como receta y no se reglamentó. Es difícil de reglamentar, digamos, porque, por ejemplo, vamos a la receta. ¿Cuál es el problema de la receta digital? El problema es una cosa que se llama unicidad, que es que la receta es una y está hecha para usar una sola vez. Este Ujú. problema históricamente no se presentaba porque vos tenías una receta escrita, la entregabas en la Lo farmacia y entregabas. se agotó la receta. Ahora, cuando a vos te llega la receta por un mail o te llega por un sistema de teleasistencia, digamos, que te llega la receta, digamos, y vos la podés imprimir todas las veces que quieras y la Claro. podés usar y seguir usando y seguir usando. ¿Y eso Y sucede, eso Lucas? ¿La atenta. gente reutiliza las recetas mucho? Yo no he tenido noticia de que suceda, pero te digo cuál es la cuestión, digamos, que en cierta forma preocupa, para A poner ver. en grupo las cosas. Digamos, vos tenés Sí, unas recetas que es lo que se llama receta archivada, que son sí. las recetas que contienen psicotrópicos. Esa receta, como tiene, digamos, temas hasta penales atrás, es medio difícil que alguien use dos veces una receta de codeína, porque además eso se registra en el Ministerio de Salud. Yo no temería eso. Después tenés el resto de las recetas que vos vas a tener, digamos, un uso para el descuento de la obra social o de la prepaga, porque vos, digamos, la usaste una vez en la farmacia, digamos, la obra social o la prepaga te hizo el descuento
y no te lo va a hacer 2 veces porque lo registra. El tema es que esa misma receta que vos usaste la podés volver a imprimir y si bien no vas a obtener el descuento la segunda vez, sí la podrías usar. Y eso podría, digamos, generar cierta preocupación en miorrelajantes, en ansiolíticos, que no, digamos, requieren receta archivada, de modo que, digamos, se podrían usar 2 y 3 veces y O sea, eventualmente ser más difícil. entiendo, lo que te genera la preocupación básicamente es la automedicación, que de por sí ya es una costumbre argentina, lamentablemente no solamente argentina, digo, tenemos una tendencia bastante alta a la automedicación, entonces ese es el uso que temés que suceda, digamos. Sí, la automedicación, la excesiva medicación, porque puede ser que la mujer use su receta para además comprarle al marido, por ejemplo, Claro, o que la comprendo. use varias veces para sí misma, lo cual también, Sí, 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 si se la sí, recetaron una vez, es para usarlo una vez. claro. Ese es una, digamos, preocupación. Uno de los temas que te Y preocupa. Bien, respecto de ese es la, un tema de preocupación. perdón, respecto de, Te escucho. ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Ah, pensé que se había cortado, escuché como una interferencia. Lucas, quería preguntarte respecto de los amparos en salud, que también es un tema, lo mencionaste, que desestabiliza mucho, ¿no? Qué difícil es regular en la escasez, lo decimos muchas veces, qué difícil es cuando se encuentra el derecho a la desesperación, la búsqueda de alternativas de un padre, de una madre que están buscando una medicación para un hijo, y cuando hay un sistema que tiene un límite en la capacidad de poder comprar ese medicamento, ¿no? Sea una obra social, una prepaga o el Estado, porque no es que el problema es de la obra social, de la prepaga o del Estado, es de todos finalmente. ¿Cómo se trabaja sobre cuestiones de amparo en salud? Bueno, digamos, el primer tema es, digamos, el derecho, Ujú. digamos, como una de las ciencias más antiguas que existe, digamos, tuvo históricamente sistemas de regulación de la escasez, los concursos, las quiebras, posteriormente el sistema de seguridad social es un sistema de escasez. Claro. Yo te diría que como si el sistema de escasez consiste en que vos tenés una cantidad, digamos, de recursos y los repartís de alguna manera poniéndole un límite a lo que puede recibir cada uno, por ejemplo, el sistema jubilatorio y sus límites y demás. El sistema, digamos, de salud yo creo que tiene una particularidad que es que no alcanza nunca, porque vos, digamos, a medida que la tecnología médica, la ciencia médica progresa, siempre vas a necesitar más y Bien. siempre está bien que vos le des más. Ujú. Entonces, el problema, digamos, como te digo, es, por un lado, digamos, vos tenés ciertos límites que van con el plan de cada uno, con el PMO, si querés, que vos conocés, y en materia de discapacidad, que es donde, digamos, se dan las prestaciones más fuertes, lo que se hizo para evitar sobre todo abusos de los que son proveedores o prestadores, porque vos pensás lo siguiente, si viene un juez y te da un amparo y te dice vos, por ejemplo, te doy un ejemplo para que se entienda, te dicen, tenés que pagar un hogar, este hogar, y tenés que pagarlo el precio que sea, y no se dice cuál es el precio que sea, inmediatamente eso se presta al abuso a que el que recibe y te dice, te puede cobrar cualquier cosa, porque vos por orden judicial lo tenés que pagar. Entonces, para evitar Bien. eso, lo que se hizo fue una cosa que se llamó el nomenclador de discapacidad, que Ujú. básicamente es una lista de precio oficial límite, que te dice este es el límite de precio que vale esto. Claro. Está bien, se estableció un marco Inicialmente regulatorio. Sí. Claro, inicialmente eso, digamos, hasta incluso judicialmente no era tan, digamos, respetado, porque la ley de discapacidad dice que te tienen que pagar el 100%, entonces era 100% y, digamos, no había una uniformidad. Después la Corte Suprema inicialmente dictó un fallo respecto de la misma obra social judicial, del personal judicial, diciendo que el nomenclador operaba. En su caso era otro nomenclador, no el común. Y después dictó otro fallo más, validando el nomenclador por un método, digamos, si se quiere indirecto, porque el fallo tenía su particularidad, que era el nomenclador es el 100%. Él Bien. decía, si te dio el 100% y
conforme el nomenclador, que es lo que había dicho la primera instancia, está bien, es el 100% y conforme el nomenclador. Con lo cual hoy, digamos, se respeta el nomenclador. Después tenés otros problemas más, digamos, que son los de altísimo costo, por decir el famoso Spinraza, digamos, que en su momento valía en su sumatoria de tomas o de aplicaciones $1 millón y pico, que era, digamos, capaz de desestructurarte, digamos, algunos de los agentes, algunas prepagas, obras sociales, no le podían resistir. Sobre eso, digamos, el gobierno dictó una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que prohibió el ingreso de Spinraza por un valor mayor a $27.000. Entonces eso fue, digamos, un mecanismo de tratamiento de esta cuestión. Después, te escucho. Sí, Lucas, ya estamos cerrando el programa. Evidentemente son muchos los puntos, ¿no?, para evaluar y cada uno tiene su complejidad y su contradicción. Seguramente vamos a continuar conversando, ¿no?, acerca de esta cuestión que es tan difícil. Es como hacer equilibrio, ¿no? Es como hacer que una sábana corta alcance para todos de la manera más justa, más posible, pero no de manera infinita, porque nada es infinito, menos los recursos que tienen que ver, aún con la salud, que sí es un derecho universal, siempre lo dejamos en claro. Seguramente vamos a continuar conversando. Gracias por conversar con nosotros y por ponernos al tanto de esta cuestión. Un placer. Muchas gracias, cuando quieras, Milva. Gracias. Lucas Ramírez Bosco, abogado responsable del área de legales de OSMITA. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas y nos encontramos la próxima semana. Un placer. A seguir cuidándose mucho, ¿eh? Gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.